Agradecer los saludos respectivos de algunos, me imagino que sí. Gracias, Carlos, por el saludo. En fin, vamos nosotros a trabajar lo que ustedes están apreciando a través de sus respectivos monitores el día de hoy. ¿Sí? Hola, Mayela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Laura, en fin, Joaquín, Víctor, ¿qué tal? Bienvenidos, pues, a esta clase. Luz, ¿qué tal? Bienvenida. Entonces, jóvenes, el día de hoy vamos a hablar acerca del desarrollo de la literatura de la Edad Moderna y dentro de esta literatura aparece una obra muy conocida por ustedes. Me refiero a Romeo y Julieta. Y luego de apreciar algunos aspectos de esta obra, vamos a tener en consideración el desarrollo de la literatura del siglo XIX. Fíjense que en el siglo XIX destacan dos movimientos literarios, el romanticismo y el realismo. En cuanto al romanticismo, hablaremos acerca de una obra representativa. Me refiero a la novela titulada Las cuitas del joven Werther. Y en cuanto al realismo, destaca también una obra bastante conocida, la novela Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky. En la parte final de la exposición de esta clase, vamos a hablar acerca de la literatura desarrollada en los primeros momentos del siglo XX. Aquí aparece la narrativa contemporánea y una obra representativa es la novela de Kafka titulada La Metamorfosis. Entonces, jóvenes, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Evidentemente, voy a ampliar el contenido de la presente clase. Así que, miren, en cuanto a la literatura de la Edad Moderna, debemos considerar los importantes movimientos literarios que se desarrollan dentro de esta época. Son tres: el Renacimiento, el Barroco y la Ilustración. Hablaremos, claro, de las características de cada una de estas propuestas, pero sobre todo vamos a destacar aquí la labor desarrollada por William Shakespeare, el autor de esa obra muy conocida titulada Romeo y Julieta. Y como ya les había mencionado, en cuanto a la literatura de la edad contemporánea, hablaremos en primera instancia acerca de la literatura del siglo XIX, romanticismo y realismo, sus respectivas características. Y en cuanto al romanticismo, destaca la novela de Johann Wolfgang von Goethe titulada Las cuitas del joven Werther. Y en cuanto al realismo, destaca la novela de Fedor Dostoyevsky, Crimen y Castigo. En cuanto a la literatura del siglo XX, bueno, en los primeros momentos del siglo XX aparece la narrativa contemporánea y esta se caracteriza por proponer innovaciones técnicas. Uno de los representantes de esa narrativa contemporánea es Franz Kafka, el autor de La Metamorfosis. Bien, entonces, sin más preámbulo, iniciemos la exposición de esta presente clase. Ahora, claro, antes de hacerlo, quisiera que me confirmen si el audio se está escuchando bien o quizás hay algún problema. Pueden utilizar sus micrófonos o pueden recurrir al chat. ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Alguien puede confirmar? Perfecto. Entiendo entonces que no hay ningún problema. Si se presentara algún problema, por favor, me avisa. ¿Sí? Gracias. Entonces, empecemos a hablar acerca de la literatura de la Edad Moderna. Pero para esto debemos comprender qué entenderemos por Edad Moderna. La Edad Moderna se ha de definir como un periodo histórico y en este periodo histórico, cuyo desarrollo se manifiesta después de la Edad Media, apreciaremos tres movimientos culturales que se han de manifestar en forma sucesiva. Me refiero al Renacimiento, el cual se desarrolla en su máximo esplendor durante el siglo XVI, el Barroco, que se desarrolla durante el siglo XVII, y la Ilustración, que se desarrolla en el siglo XVIII. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es hablar acerca de cada uno de estos movimientos literarios, movimientos culturales que conforman la llamada Edad Moderna. Empecemos hablando acerca del Renacimiento. Pero para poder entender esta palabra renacimiento, debemos darle un sentido. Renacimiento, renacer, volver a nacer.
volver a florecer de la vida cultural y artística, cuya inspiración se encontrará en los modelos clásicos. El Renacimiento, entonces, propone una nueva perspectiva artística, o al menos una perspectiva renovada. En ese sentido, entonces, las primeras ideas renacentistas se dieron allá por el siglo XIV en la ciudad italiana de Florencia. Y desde Florencia empiezan a brotar esas primeras ideas que llegan a manifestarse en el resto de Italia. Esto se producirá ya en el siglo XV. Las ideas renacentistas entonces empiezan a expandirse y se han de manifestar en la mayor parte de Europa occidental. Esto ya nos remite al siglo XVI. Pero ¿en qué contexto, en qué ámbito aparece el Renacimiento? El Renacimiento se manifiesta en una época en la que apreciaremos la crisis que experimenta el orden feudal. El feudalismo, que alcanzó trascendencia durante la Edad Media, empieza a experimentar un declive. Al mismo tiempo, también apreciaremos cómo cobrarán fuerzas, pues aquí algunos aspectos importantes como el mercado y el capital. Entonces, en ese contexto, empiezan a manifestarse estas ideas que de alguna manera originan un quiebre con respecto a la época anterior, llámese la Edad Media. El Renacimiento, entonces, ha de manifestar un interés por la cultura de la antigüedad. Entonces, ahí está justamente la justificación, ¿no? La inspiración en esos modelos clásicos. Pero con respecto a la ruptura a la época anterior, llámese la Edad Media, podríamos mencionar cómo se deja de lado el concepto que primaba durante el periodo medieval, el teocentrismo. El teocentrismo significaba que Dios era el eje, el centro de atención. Toda actividad humana estaba circunspecta a la imagen de Dios. Pero a partir del Renacimiento, apreciaremos cómo el factor religioso pasa a un segundo plano. Dios ya no será el centro de atención, sino ahora será el individuo, surgiendo de esa manera el concepto de antropocentrismo. Ahora, la difusión de las ideas renacentistas va a coincidir con otros hechos importantes, como por ejemplo la expansión europea que se produce a partir del descubrimiento de América. Entonces, vamos a ver cómo hay un interés por establecer nuevas rutas comerciales y obviamente esas ideas se van difundiendo. Ahora es importante mencionar, como les había dicho hace un momento, de que si el factor religioso no tiene la trascendencia que tenía en la Edad Media, esto también se apreciará en la escisión, en la ruptura que experimenta la Iglesia. La Iglesia durante la Edad Media fue la única institución encargada de unificar el mundo occidental. Pero la Iglesia ya durante el Renacimiento experimenta una crisis. Hay una ruptura. Entonces surge la Iglesia protestante. Entonces eso evidencia pues cómo ya el factor religioso deja de tener trascendencia. Ahora, en los pensadores, en los artistas, en los escritores de la época, llámese siglo XVI, empieza a desarrollarse una filosofía de vida que implica explorar el conocimiento del pasado para poder con ese conocimiento afrontar los retos de ese presente. Y así vamos a ver cómo surge esta filosofía de vida llamada humanismo. ¿Qué proponía el humanismo? El humanismo proponía
recoger el conocimiento del pasado, destacar a esos escritores de la antigüedad, a su vez también centrar su atención en el hombre, y por eso es que se consolida el concepto de antropocentrismo. Eso es lo que apreciaremos durante el desarrollo del Renacimiento. Y miren ustedes cuán importante será la labor desarrollada por importantes pensadores de la época, entre ellos Desiderio Erasmo de Rotterdam. Podríamos hablar también de Michel de Montaigne, de François Rabelais, de Luis de Camoens, de Torquato Tasso, de Tomás Moro, de Nicolás Maquiavelo, por mencionar entonces algunos importantes nombres. Eso es lo que podríamos decir en cuanto a este primer movimiento cultural. Muy bien, luego del Renacimiento se aprecia el desarrollo del Barroco. El Barroco se ha de definir como una propuesta artística y literaria, cuyo desarrollo se manifiesta durante casi la totalidad del siglo XVII, en una época muy complicada. Es una época de grandes conflictos políticos y de una aguda crisis que agobia a los estados europeos. De tal manera, entonces, que toda esta situación conflictiva y de crisis va a generar un sentimiento de pesimismo en el hombre de la época. Ahora bien, el arte barroco, ¿por qué se caracteriza? El arte barroco se ha de caracterizar por su complejidad formal. O sea, los artistas, entre ellos los escritores, van a utilizar una serie de recursos que de pronto recargarán su propuesta artística. Los arquitectos, por ejemplo, nos ofrecen fachadas y columnas con formas superpuestas, recargadas y ondeantes. Ahora vamos a ver cómo en el ámbito de la literatura, los escritores, para otorgarle esa complejidad a sus obras, recurrirán al empleo de determinadas figuras literarias, como la metáfora, por ejemplo. Utilizan metáforas extensas y difíciles de entender, y al mismo tiempo emplean aquella figura literaria que tenía por finalidad alterar la sintaxis de una expresión. Esa figura literaria es el hipérbaton. Entonces, vamos a poder apreciar ello, que determina esa complejidad formal. Pero por otro lado, también apreciaremos cómo en el barroco hay un interés por incorporar personajes y elementos de la mitología greco-latina. A la vez también vamos a ver cómo se establece la idea de que el hombre ha de ser considerado un ser inconstante, cambiante, voluble, y por lo tanto su vida será pasajera. Hay una obsesión, hay un interés por la temática de la muerte, ¿no? Y sin embargo, vamos a ver cómo el hombre, y sobre todo el escritor, buscará trascender más allá de la muerte. Ahora, barroco también es la denominación que se le otorga al segundo momento del siglo de oro español. Y por lo tanto, vamos a apreciar cómo en el siglo XVII, particularmente en España, aparecen connotados escritores que nos ofrecerán, pues, obras representativas, como es el caso de Luis de Góngora y Argote en poesía, lo propio Francisco de Quevedo y Villegas, rival literario de Góngora. Destaca, por ejemplo, la propuesta narrativa de Miguel de Cervantes Saavedra, con el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. O, por ejemplo, podríamos hablar de Pedro Calderón de la Barca, el autor de La vida es sueño, un destacado drama filosófico. Ahora, no hablemos exclusivamente de España, porque podríamos hablar de Inglaterra, y en Inglaterra destaca William Shakespeare con una obra que es considerada una de las más importantes, Hamlet. Entonces, eso es lo que podríamos decir en torno al barroco. Ahora, quiero hacer un alto aquí. Jóvenes,
En el material que ustedes poseen, que lo deben tener en forma virtual, algunos quizás lo han llegado a imprimir, en ese material la información está presentada de otra manera. Yo voy a exponer la clase en función a lo que estoy visualizando, en función a las diapositivas. Por lo tanto, entonces, voy a continuar hablando acerca del último movimiento cultural, que es la Ilustración, para luego pasar a hablar acerca de la vida y obra de Shakespeare. La Ilustración. La Ilustración se desarrolla durante el siglo XVIII, particularmente en Francia. La Ilustración también será conocida con la denominación de Siglo de las Luces. En la Ilustración vamos a apreciar cómo se pone gran fe en el progreso y en la razón, y hay un apego, hay un interés por la ciencia y la filosofía. Entonces, en la Ilustración apreciaremos cómo por fin se supera el orden feudal. El feudalismo ya no funciona en una sociedad que ha cambiado radicalmente. Es mucho más dinámica y abierta a otros conceptos. Por lo tanto, durante la Ilustración se impondrá la noción de capitalismo en los países más avanzados de Europa. Pero también hay otros detalles que debemos de considerar en relación a la Ilustración. La Ilustración tiene una fecha simbólica. Esa fecha es 1789. Entonces, ¿qué aconteció en ese año? Por historia creo que ustedes lo saben, ¿verdad? 1789. Vamos, jóvenes. Recurro al conocimiento de ustedes. ¿Qué pasó en ese año? La Revolución Francesa, profesor. Por supuesto, la Revolución Francesa, que implica la difusión de una serie de ideales, los ideales democráticos, ¿no? Igualdad, libertad, etcétera, ¿no? Pero paralelamente se produce otro tipo de revolución, una revolución industrial, que se basa precisamente en la ciencia y el progreso, conceptos que hemos referenciado hace un momento. En la Ilustración, jóvenes, vamos a destacar la labor desarrollada por importantes intelectuales franceses, entre ellos Charles de Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Denis Diderot y François-Marie Aurault, más conocido como Voltaire. Ellos son entonces los exponentes de la Ilustración. Ahora, un detalle importante es que la expresión artística de la Ilustración será denominada neoclasicismo. Algunos lo llamarán clasicismo francés. Muy bien, ¿y quiénes son los representantes en el ámbito literario del neoclasicismo? Podríamos hablar del escritor Jean-Baptiste Poquelin, más conocido como Molière. A él se le suman otros escritores como Jean Racine, Pierre Corneille y Jean La Fontaine, escritores pertenecientes a ese neoclasicismo surgido en Francia. Muy bien, entonces, esto es lo que podríamos mencionar en cuanto a los movimientos culturales desarrollados durante la Edad Moderna. Pasemos ahora a continuación a hablar acerca de este destacado escritor inglés, William Shakespeare, el autor de Romeo y Julieta. William Shakespeare nació en el año 1564 en la localidad de Stratford-upon-Avon. Es por ese motivo que mundialmente será conocido con el apelativo de El Cisne de Avon. Shakespeare será considerado una figura de transición entre el Renacimiento y el Barroco. Cronológicamente, muchos ubican a Shakespeare en el periodo renacentista. Sin embargo, parte de su propuesta literaria adquiere caracteres del barroco. Por eso es que lo vamos a considerar como una figura de transición entre ambos movimientos culturales.
Shakespeare, desde muy joven, sintió atracción por el mundo del teatro y con el paso del tiempo y gracias a su esfuerzo, se convirtió en autor de obras teatrales. Al mismo tiempo, también en actor. Fue partícipe de muchas representaciones y además se convirtió en empresario teatral. Fue dueño de una empresa teatral llamada The Globe, la cual realizó muchas presentaciones en Inglaterra. Sin embargo, cuando Shakespeare alcanzó cierto estatus económico, abandonó el mundo del teatro y empezó a entregarse a los placeres de la vida, despilfarrando su dinero. Shakespeare murió en el año 1616, inmerso en deudas y prácticamente en el olvido. Esto es lo que ha significado a grandes rasgos la vida de William Shakespeare. ¿Qué nos ha otorgado como legado literario? Bueno, en el escritor vamos a poder apreciar la incursión en el género lírico. Shakespeare nos ha otorgado poemas breves. Entre ellos, por ejemplo, destaca uno titulado Venus y Adonis, y también podríamos mencionar a su colección de sonetos. Sin embargo, lo más destacado que nos ha otorgado Shakespeare es su propuesta teatral. El teatro de Shakespeare está constituido por dramas históricos como Ricardo III y Enrique IV, por comedias como Sueño de una noche de verano, El mercader de Venecia, La tempestad y Las alegres comadres de Windsor, y sobre todo por tragedias. Aquí aparecen las obras más destacadas de William Shakespeare: Hamlet, Otelo, Romeo y Julieta, Macbeth y El Rey Lear. Entonces, obviamente lo que resalta en Shakespeare es su propuesta teatral, y lo que vamos a realizar a continuación es considerar algunos detalles de una de esas tragedias, cuyo título es Romeo y Julieta. Pregunto, estimados alumnos, ¿ustedes han tenido la oportunidad de leer esta obra? O al menos de conocer la historia que nos ha presentado Shakespeare a través de ella. ¿Conocen el argumento? ¿Sí? ¿Han leído la obra? Vamos, apelo a la sinceridad de ustedes. Pueden utilizar el micrófono, pueden de pronto escribir a través del chat, ¿sí? Los estoy leyendo. Bueno, alguien por ahí no ha leído completamente, por ahí alguien lo ha escuchado. Correcto. Bien, la idea es que ustedes hayan leído pues la obra, ¿no? Claro, pueden haber visualizado tal vez algunas escenas. Hay una película muy fiel a la obra, una película ya de hace bastantes años, en fin, pero de alguna manera ello nos brinda nociones previas en torno a la historia. Bien, entonces, hablemos de ciertos detalles, de ciertas características formales presentes en Romeo y Julieta. La obra pertenece al género dramático. En cuanto a la especie, es una tragedia, la cual está dividida en 5 actos. En el plano estilístico, Romeo y Julieta ha sido escrita con un lenguaje de gran riqueza poética, y aquí destaca el hecho de que abundan las metáforas. La versión de Shakespeare, que es la versión original, la versión inglesa, se caracteriza porque combina el verso y la prosa, pero las traducciones al castellano le otorgan mucho mayor énfasis al uso de la prosa. Detalles que vamos a poder apreciar en esta obra. Hablemos entonces del argumento de Romeo y Julieta. Muy bien, entonces debemos aquí señalar de que la historia nos presenta un hecho particular: el enfrentamiento entre dos familias. ¿Cuáles son esas familias? Ustedes lo saben, ¿verdad? ¿Quiénes se enfrentan entre sí? Creo que ustedes conocen la historia. Bueno, la pregunta va dirigida para ellos. Los Capuleto, ¿sí?
Muy bien, Mariel. Y los Montesco. Excelente, ¿no? Los Capuleto y los Montesco tienen una rivalidad encarnizada. Ahora, ¿dónde se producen los hechos? ¿En qué lugar? Les adelanto, en una ciudad italiana. ¿Pero en qué ciudad de Italia? ¿Parma? ¿Nápoli? ¿Milán? ¿Turín? ¿Sicilia? En Verona. Correcto, muy bien. Entonces los hechos se producen en la ciudad de Verona. Entonces remitámonos con lo que hemos apreciado al primer acto. En el primer acto, en las calles de Verona, apreciaremos una fuerte discusión entre los criados de las dos familias implicadas. Criados de los Montesco y criados de los Capuleto empiezan a pelearse entre sí tras una discusión. Y entonces el problema se degenera con la participación de integrantes de estas dos familias. Por un lado, por ejemplo, Benvolio defendía los intereses de los Montesco. Hacía un llamado a la paz, ¿no? Quería que todo se calme. Y sin embargo, el iracundo Tebaldo, que pertenece a los Capuleto, ¿no? Dice, ¿cómo puedes llamar a la paz si tienes la espada en la mano? Y entonces empieza a generarse una gran trifulca. Pero ¿qué pasa con los habitantes de Verona? Los habitantes de Verona están cansados, están hastiados de que esas peleas se repitan y por lo tanto exigen al príncipe de la Scala, príncipe de Verona, que asuma las riendas de esta situación. Y el príncipe se aparecerá acompañado por su séquito en las calles de Verona y su presencia pone fin a esa pelea. El príncipe les habla a los Montesco y a los Capuleto, los tilda de rebeldes, llama la atención de ese comportamiento, pero además les hace una advertencia. Aquel que inicie una nueva pelea será castigado y ese castigo será la pena de muerte. Así les advierte a ambas familias y el príncipe se retira. Entonces, tras esa advertencia, los Montesco y los Capuleto deciden retirarse. La pelea ha concluido en altas horas de la noche. Pero una vez terminada esa pelea, apreciaremos la preocupación del señor y de la señora Montesco. ¿Por qué están preocupados? Están preocupados por la actitud que está demostrando su hijo. El hijo del señor Montesco y de la señora Montesco se llama Romeo. ¿Pero qué pasa con Romeo? Romeo últimamente está manifestando un comportamiento extraño, triste, cabizbajo, desanimado, solía encerrarse en su habitación y no salía de allí. Muy triste se le veía, o incluso se ausentaba de casa en la noche y no volvía hasta el día siguiente. Y aparecía totalmente desconsolado, desanimado, muy mal. Entonces, algo le está pasando a Romeo definitivamente, ¿no? Y toda esa preocupación, el señor Montesco lo comparte con su sobrino llamado Benvolio. Y Benvolio entonces buscará descubrir qué es lo que le pasa a Romeo. Entonces, el señor Montesco se retira y avanzan las horas hasta que llega el amanecer. Con el amanecer, con el sol apareciendo, también aparece Romeo. Romeo tiene esa imagen deplorable, triste, cabizbajo, sin ganas de vivir, o sea, parecía como si hubiese postulado a San Marcos 10 veces y hasta ahora no ha ingresado. Así de triste, así de lamentable era la imagen que proyectaba Romeo. Entonces, Benvolio le pregunta y le dice, Romeo, ¿qué pasa contigo? ¿Dónde has estado? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás así?
Y entonces Romeo le dice a Benvolio que él ha pasado la noche en el bosque. ¿Y qué ha estado haciendo? Ha estado llorando penas de amor. O sea, Romeo reconoce que está enamorado. Pero según Romeo, está experimentando un amor no correspondido. O sea, ama a una mujer, entendemos que es una mujer, ¿no? Ama a una mujer, pero esta mujer no le retribuye el amor que le profesa Romeo. Por eso es que él está triste, por eso es que él se siente mal. Y entonces, ¿de quién se había enamorado Romeo? Romeo se había enamorado de una muchacha que pertenecía a la familia rival, una muchacha perteneciente a la familia Capuleto. Yo les pregunto, ustedes que han leído la obra, ¿cómo se llama esta muchacha? Muy bien, Giselle, ajá. Aunque aquí en Cepre nosotros utilizaremos el nombre de Rosalía. Claro, eso depende de la traducción. Rosalía, Rosalina, en fin, ¿no? Rosalía, con ese nombre voy a trabajar. Romeo estaba enamorado de Rosalía. Pero ¿qué pasa con Rosalía? Rosalía había crecido, se había formado en un hogar prácticamente devoto. O sea, su formación ha sido muy religiosa. Prácticamente ha sido forjada como una monja. Sí. Entonces, mientras Romeo quiere vivir el amor a plenitud, o sea, mientras Romeo no solamente quiere expresiones como besos, abrazos, caricias, palabras dulces, Romeo quiere algo más, me dejó entender, ¿sí? Romeo quiere, no, ustedes ya entienden, ¿no? Entonces, Rosalía no, porque Rosalía, como ha crecido formada de esa manera, quiere llevar su castidad hasta la muerte. Entonces, ese rechazo, Romeo lo entiende como una no correspondencia. Por eso dice que él está experimentando un amor no correspondido. Y por eso Romeo sufre, así como sufren varios, ¿verdad? En algún momento quizás hemos padecido de ese sufrimiento. Pero lo cierto es que mientras Romeo experimenta esta situación, nos preguntaremos, ¿y qué es lo que pasa en el hogar de los Capuleto? En el hogar de los Capuleto, el señor Capuleto recibe la visita del conde Paris. Un hombre de la aristocracia ha llegado hasta ese hogar porque tiene la intención de pedir la mano de la hija del señor Capuleto. Y la hija del señor Capuleto se llama Julieta. Sin embargo, Julieta es demasiado joven, muy joven. Entonces el señor Capuleto le dice al conde Paris que mejor espere por lo menos 2 años para que cuando su hija ya tenga 15 pueda casarse con él. Al final, el conde Paris acepta. Entonces, ante esta petición, los Capuleto deciden organizar un gran baile y el baile es anunciado en las calles de Verona. Oiga, usted si quiere estrechar su copa con la copa del señor Capuleto, venga, venga esta noche. Ah, pero si usted se apellida Montesco, ni se le ocurra aparecer, ¿no? Así los criados, entonces, anuncian ese baile en la ciudad. Y de ese baile se entera Benvolio. Y Benvolio trata de convencer a Romeo de que vaya a ese baile. Ustedes se preguntarán, ¿pero para qué? Y sí, pues, Benvolio tenía un objetivo. Benvolio estaba convencido de que al baile iría Rosalía. Pero a la par de Rosalía también estarían presentes otras hermosas muchachas de la ciudad de Verona. O sea, lo que pretendía Benvolio era de que Romeo conozca a otra muchacha, se enamore de ella y deje de estar sufriendo, ¿no? Como bien dicen, un clavo saca otro clavo. Ese era el objetivo. Pero Romeo no quería ir. Pero al final lo convencen. Y entonces
Benvolio, Mercucio y Romeo van al baile de los Capuletos. Pero ¿cómo ingresan? Lo que sucede es que los invitados y coreógrafos estaban provistos de máscaras. Y con esas máscaras ingresan entonces a la casa de los Capuletos. Ya en el interior, Romeo se quita la máscara y entonces entre la muchedumbre trata de encontrar a su amada Rosalía. Y la busca por aquí, por allá, por acullá, por más allá. No estaba, no la encuentra. Pero al quitarse la máscara, será reconocido por Tebaldo, el sobrino del señor Capuleto. Y para Tebaldo es una ofensa que un Montesco esté en ese hogar. Entonces exige a un criado una espada porque quiere ir contra Romeo. Sin embargo, el señor Capuleto se lo prohíbe y le dice, ¿qué pretendes hacer? Mira, yo no quiero problemas. Además, se trata del joven Romeo. Me han dado buenas referencias de él. Míralo, ahí está. No está haciendo nada malo. Y efectivamente, Romeo no estaba haciendo nada malo todavía, porque después vamos a ver qué es lo que va a hacer Romeo. Y es que en su intención de querer encontrar a su amada Rosalía, de pronto lo que encuentra es a una hermosa muchacha. Y Romeo se deja llevar por esa hermosura, le queda mirando fijamente y trata de aproximarse hacia ella. La muchacha, que era Julieta, de pronto aprecia al muchacho. Ella no tiene experiencia en reuniones, en bailes, y de pronto también se siente atraída por el joven. Entonces las miradas se entrecruzan, los dos se buscan y se produce lo que ustedes conocen como amor a primera vista. ¿Les ha pasado ese amor a primera vista en alguna ocasión? Seguramente que sí, ¿no? En la cola del pan, en el paradero, en la comida, no sé, pero suele pasar, ¿no? Entonces, ambos se miran fijamente y Romeo entonces procura pasar todo el tiempo del baile junto a Julieta. Ambos se sienten atraídos. Y mientras bailaban, mientras disfrutaban de ese baile, ambos empiezan a hablar acerca de temas diversos: el amor, la religión, el pecado. Y precisamente hablando del pecado, de pronto Romeo, en el momento menos pensado, acerca sus labios a los labios de Julieta y le roba un beso. Y reitero, Julieta no tenía experiencia en ello. Entonces Julieta le dice a Romeo, ¿pero qué has hecho, Romeo? Has dejado tu pecado en mis labios. Y Romeo le dice, no te preocupes, si quieres, te quito mi pecado. Y la besa otra vez, ¿no? Entonces vamos a ver cómo hay demostraciones de afecto, de cariño, de amor. Sucede entonces que concluye el baile y tras el baile, ambos obviamente se separan. Julieta se queda en casa, Romeo se retira, pero al retirarse descubre que la muchacha se apellida Capuleto, pertenece a la familia rival y Romeo no lo puede creer. Lo propio acontece con Julieta. Julieta descubre que ese muchacho, a quien de pronto ha despertado un gran cariño por él, se apellida Montesco. Entonces, así es el destino y así acaba el primer acto. Acto 2. Romeo está intranquilo. Romeo quiere saber si ahora sí es correspondido. Entonces, para confirmarlo y sin importarle las consecuencias, Romeo, quien había salido de la casa de los Capuleto, retorna a ese lugar. Sin ser visto, ingresa al jardín de los Capuleto y llega hasta las afueras de la habitación de Julieta. Julieta tenía una habitación la cual constaba de un balcón que se proyectaba a ese jardín. Romeo se esconde debajo de ese balcón esperando que en algún momento salga Julieta. Y Julieta sale por el balcón y empieza a expresar un monólogo a través del cual ella manifiesta lo feliz que se siente porque ha encontrado al amor de su vida
pero al mismo tiempo lamenta que él se llame Romeo y peor que se apellide Montesco. Y al escuchar esas palabras, Romeo confirma de que es correspondido en el amor. Muy feliz, entonces, él sale de su escondite y se deja ver y le dice: Julieta, amada mía, aquí estoy, pero si quieres, no me llames Romeo Montesco, si quieres, llámame amor. Y así entonces vamos a ver cómo Romeo expresa también lo muy enamorado que está de ella. Pero Julieta le hace una advertencia a Romeo y le dice: mira, Romeo, si tus intenciones son buenas, entonces seguramente tú buscarás casarte conmigo. Si es así, sigamos con esto. Pero si tus intenciones son otras, si tú buscas otra cosa, pues imaginarán, entonces mejor, Romeo, olvidemos esto. Romeo le confirma que lo que siente por ella es verdadero amor y está dispuesto a casarse. Y así entonces ella se siente feliz al escuchar estas palabras y Romeo también está feliz porque ha confirmado que es correspondido en el amor. Ambos se separan y Romeo se va, no a su casa. Era otra noche que él no aparecía en su hogar. Romeo se va en busca de su mejor amigo, quien era Fray Lorenzo, y llega al convento de él. Estaba ya amaneciendo y Fray Lorenzo, al notar que se aproximaba el muchacho, pensaba que Romeo otra vez había pasado la noche en el bosque llorando penas de amor. Pero al verlo, Fray Lorenzo encuentra a un Romeo feliz, radiante, con una sonrisa de oreja a oreja. Romeo, ¿de dónde vienes? Vengo del baile de los Capuletos. ¿Y por qué estás feliz? ¿Qué ha pasado allí? ¿Con quién te has encontrado? No me digas que tú y Rosalía han... ¿Por eso estás feliz? ¿Qué pasa, Romeo? Y Romeo entonces le dice a Fray Lorenzo: ¿Rosalía? ¿Quién es Rosalía? Rosalía es cosa del pasado. Ahora yo estoy enamorado de Julieta. Y entonces Fray Lorenzo no acepta esto, porque los jóvenes entonces cambian de pareja y se enamoran de uno y después de otro, de otra, en fin, no está de acuerdo con él. Pero de pronto, Fray Lorenzo lo toma desde otra perspectiva. Tal vez, y es una posibilidad, el amor de ambos jóvenes pueda ser el principio del fin de esas hostilidades entre los Montesco y los Capuleto. Y mientras pensaba ello Fray Lorenzo, Romeo le afirma a este fraile su intención de querer casarse con Julieta ese mismo día. Y entonces, para ello hay que avisarle a Julieta. Julieta había enviado a su ama y su ama ha atestiguado todo esto. Por eso que la ama, medio alcahueta también esta mujer, regresa donde Julieta y le dice: Julieta, es verdad, el joven Romeo te ama, está dispuesto a casarse contigo hoy, debemos ir al convento. Pero ¿cómo Julieta puede salir de su casa? ¿Qué puede ella decir para poder trasladarse hasta el convento? ¿Cómo salgo de casa? Dice Julieta. ¿Qué le digo a mi padre? Reforzamiento en la pre. No, ¿qué le digo? Ah, bueno, y se acuerda de que ese día le tocaba confesarse. Y con ese pretexto, ella va al convento. Y en el convento, Fray Lorenzo casa a ambos jóvenes y son felices. Muy bien, entonces vamos a ver cómo así concluye el segundo acto. Acto tercero. Miren ustedes cómo en el acto tercero apreciaremos a Romeo, a Mercucio y a Benvolio en las calles de Verona. Conversaban tranquilamente cuando de pronto irrumpe Tebaldo. Tebaldo sigue molesto e increpa a Romeo el haber ido al baile sin ninguna invitación. Pero Romeo no quiere problemas, no quiere discutir con Tebaldo. ¿No ven que ahora Tebaldo es su primo político, de comillas? Pero nadie lo sabía, ¿verdad?
Entonces evade esa discusión y su lugar será tomado por Mercucio. Mercucio discute con Tebaldo, pero la discusión es tan fuerte que de pronto apreciaremos violencia. Y Mercucio y Tebaldo luchan. Al final, Tebaldo termina matando a Mercucio. Y tras su muerte, al enterarse de ello Romeo, este asume que la muerte de Mercucio es culpa suya. Entonces, por lo tanto, Romeo buscará a Tebaldo y lo confronta, lucha con él, pero lamentablemente Romeo termina matando a Tebaldo. Cuando pretendía huir, en ese instante aparece el príncipe y él averigua qué es lo que ha pasado. Y bueno, ¿qué había pasado? Romeo había matado a Tebaldo, pero Tebaldo antes había matado a Mercucio. Por lo tanto, Romeo merece un castigo. ¿Y cuál es ese castigo? ¿La pena de muerte? No. Hay otro castigo drástico para él que se le impondrá. Es el destierro. Tendrá que irse de Verona para siempre, porque si vuelve, es muy posible que lo maten. Tendrá que irse hasta Mantua, olvidando todo lo que hay en Verona, su familia, sus bienes y sobre todo a su amada Julieta. Muy triste entonces, Romeo va en búsqueda de Fray Lorenzo y le cuenta lo que está pasando. Derramada sus lágrimas, muy triste, le dice todo lo que había pasado. La ama de Julieta, que además de alcahuete chismosa, estaba presente allí y ha atestiguado lo que había pasado. Por eso ella, desesperada, va en búsqueda de Julieta y le dice lo que ha pasado. Julieta, una desgracia. Tú no sabes lo que ha pasado en las calles de la ciudad. Romeo, Tebaldo, lucha, muerte, destierro. Le cuenta todo lo que había pasado. Entonces Julieta le dice al ama, pero cuéntame, ama, ¿Romeo está bien? Te acabo de decir, hija, que han matado a tu primo. Así sí, pero ¿Romeo está bien? Julieta estaba preocupada por su amado y por lo tanto, a través de su ama, le enviará un recado. Y así, mientras Romeo lloraba su desventura, de pronto llaman a la puerta del convento, Fray Lorenzo, ya vienen a sacarme de la ciudad. No, era la ama. Y la ama le da ese mensaje a Romeo. ¿Qué es el mensaje? Que Romeo debía buscar a Julieta. Y entonces, como en la vez anterior, Romeo va al hogar de los Capuleto sin dejarse ver otra vez. Entra al jardín, pero en esta ocasión trepa el balcón e ingresa en la habitación de Julieta. Tengamos en cuenta que es la última noche en la cual Romeo pasará pues, en la ciudad de Verona, ya que al día siguiente debe partir al destierro. Entonces, ¿qué aconteció en esa habitación durante esas horas de la noche? Bueno, la obra no lo dice, pero nos deja a la imaginación, ¿no? De repente, no sé, jugaron Ludo o de repente vieron Netflix, no sé, pero lo cierto es que llega el amanecer, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo el vientecillo fresco ingresa por la ventana, ¿no? De pronto los pajarillos están cantando y Romeo le dice, Julieta, debo partir, nunca más nos volveremos a ver, ¿ah? Pero nunca te olvido. Así que se va Romeo. Romeo se va y Julieta se queda muy triste, desconsolada. Entonces, vamos a ver cómo ella está totalmente destrozada. Moralmente hablando, claro está, ¿no? Y sentimentalmente hablando, porque el amor de su vida se ha ido para siempre. Y como no puede evitar pensar en Romeo, durante todo el día ella derrama lágrimas y llora por Romeo. Pero su familia lo malinterpreta y su familia cree que Julieta está triste por la muerte de Tebaldo. Pobrecita, tanto quería a su primo que no deja de llorar. Entonces la familia acuerda lo siguiente, hay que evitar ese sufrimiento y buscan al conde Paris. Conde Paris, le dijimos que espere 2 años. Bueno, olvídese de esa espera.
lo más pronto posible, tiene que casarse con Julieta. Fíjense esta doble situación, este doble conflicto que experimenta Julieta. Se va el amor de su vida y sufre, y encima le imponen un matrimonio. Entonces, ¿qué hacer? Julieta entonces decide buscar a Fray Lorenzo a ver si él tiene alguna solución. Así entonces llegamos al acto número 4. El conde Paris conversaba con Fray Lorenzo tratando de finiquitar los detalles de su pronta unión nupcial, cuando de pronto aparece Julieta. Julieta también quiere hablar con Fray Lorenzo. Bueno, y cuando ya están a solas, Julieta le expone esa situación. Entonces, Fray Lorenzo tendrá una idea y le dice a Julieta, mira Julieta, ¿qué te parece si te doy este narcótico? ¿Sí? ¿Lo consumes? ¿Sí? Y claro, vas a aparentar que has muerto, no morirás. Vas a aparentar que has muerto y así evitarás casarte con el conde Paris. No te preocupes, su efecto es pasajero y además le avisaremos a Romeo lo que hemos tramado. Y así entonces Julieta decide consumir ese narcótico. Y entonces el día en el cual ella se iba a casar con el conde Paris, ese día amanece, entre comillas, muerta. Y entonces eso causa una honda tristeza en su familia, en los Capuleto, y sobre todo en el conde Paris. El conde Paris estaba ilusionado, por fin me voy a casar con Julieta, y ese día se muere, ¿no? Claro, pero todo era pues apariencia, ¿no? Efecto de narcótico. Y así vamos a ver cómo el cuerpo de Julieta será llevado a la cripta familiar, y bueno, el conde Paris estará muy triste. Así concluye el cuarto acto. ¿Sí? Muy bien, entonces, Nicole, espero que ya hayas tomado la captura respectiva. Vuelvo a la diapositiva. Y entonces el quinto acto nos remite ahora a apreciar, pues, qué es lo que acontecía en Mantua. En Mantua se encontraba Romeo. Romeo desconocía todo lo que estaba sucediendo en Verona, cuando de pronto él se encuentra con algunos criados y entonces le pregunta pues algunas novedades en torno a lo que está pasando en Verona. Y muchachos, cuéntenme, ¿qué está pasando en Verona? Ah, bueno, en Verona pasa esto, pasa lo otro, en fin. Y uno le dice, ah, y a propósito, Julieta se murió, le dice. ¿Cómo? ¿Julieta se murió? Pero ¿cómo es posible? Nadie me ha avisado, nadie me ha contado esto, dice. Entonces Romeo decide abandonar Mantua y regresar de su destierro o exilio a Verona, sin importarle las consecuencias. Pero antes de salir de Mantua, consigue a través de un boticario algo de veneno que lleva consigo, y consigue ese veneno. Muy bien, entonces vamos a ver cómo Romeo llega hasta la cripta de los Capuleto acompañado de Baltasar, uno de los criados. A Baltasar le entrega una carta y le dice Romeo, toma esta carta, dásela a mi padre, ahí le explico muchas cosas. Y entonces Romeo ingresa en la cripta de los Capuleto y en su interior se encontraba el cuerpo aparentemente muerto de Julieta, pero a su lado estaba el conde Paris. El conde Paris se percata de que un hombre está ingresando y trata de ver quién era. Pero ¿este acaso no es el desterrado? ¿Este no es Romeo? ¿Qué hace aquí Romeo? ¿Qué viene a hacer aquí? ¿Viene a usurpar el cuerpo de Julieta? ¿Viene a hacer hechicería? ¿Magia negra? Entonces se extraña ante la presencia de Romeo y decide confrontarlo. Romeo también encuentra al conde Paris y ambos sacan sus dagas y empiezan a luchar entre sí. Algunos soldados están presentes y deciden buscar refuerzos y se retiran. Y en esa lucha,
vamos a ver cómo finalmente Romeo termina matando al conde Paris. Luego de ello, se aproxima al cuerpo de Julieta, a quien cree muerta, y como está desesperado, Romeo decide echar el veneno en una copa y luego ingiere su contenido. Se trata de un veneno potente, dice Romeo, y en el instante muere Romeo. ¿Qué pasa en el convento de Fray Lorenzo? Fray Lorenzo recibe la visita de Fray Juan. Fray Juan era el fraile quien debió llevar el mensaje hasta Mantua, dirigido a Romeo. Y Fray Juan entonces entra al convento. Fray Lorenzo le dice: Fray Juan, bienvenido, seguramente usted viene de Mantua con alguna respuesta de Romeo. Y Fray Juan le dice: justo de eso quiero hablar, Fray Lorenzo. Sucede que cuando me dirigí hacia Mantua, hubo un problemilla por ahí, ¿no? Una especie de epidemia, hubo cuarentena, me encerraron y recién me han dejado libre. La carta nunca pude entregarle a Romeo. Y entonces Fray Lorenzo dice: ¿y ahora qué hago? Mejor voy y busco a Julieta y le explico lo que ha pasado. Y eso pretendía hacer. Fray Lorenzo entonces llega a las afueras de la cripta de los Capuleto y se tropieza con un cadáver. Porque es un muerto. No, no era un muerto. Era Baltasar quien se había quedado allí esperando a Romeo. Y Baltasar le informa al fraile de que Romeo estaba en el interior. Fray Lorenzo ingresa a la cripta de los Capuleto y miren ustedes lo que encuentra. Está el conde Paris muerto. Está Romeo muerto, con su mano cogiendo la copa. Y en ese mismo instante apreciaremos cómo Julieta está reaccionando. El efecto del narcótico está pasando. Y Fray Lorenzo le dice: Julieta, Julieta, vámonos de aquí, después te explico lo que ha pasado. Julieta entonces todavía estaba algo dormitada y empieza a reaccionar. Dice: ¿pero qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué significa todo esto? Está aquí el conde Paris, está muerto. Bueno, él no me interesa aquí Romeo. Romeo, ¿qué has hecho? Me has quitado la vida. Has tomado todo ese veneno y no me has dejado ni una sola gota. Tú sabes que yo sin ti no tengo razón de ser. Y entonces, en su desesperación, Julieta coge la daga de Romeo con la intención de clavársela y quitarse la vida. Y Fray Lorenzo estaba atestiguando ello. Fray Lorenzo le decía a Julieta: tranquila, Julieta. Julieta, por favor, deja esa daga. Julieta, no hagas eso. Se mató. Claro, Julieta se había clavado la daga en el cuerpo. Y entonces ahí, en ese instante, el fraile reacciona. ¿Y por qué reacciona? Porque se da cuenta que está en un escenario donde hay 3 muertos. Y díganme ustedes a quién le van a echar la culpa. El fraile dice: no, mejor me voy de aquí. Y estaba yéndose cuando llega la guardia imperial y lo detiene. Fraile, ¿a dónde va? Usted es el culpable. Usted los ha matado a los 3 y diga la verdad, le dice, ¿no? Pero el fraile lo que confiesa es el amor secreto entre los jóvenes. Y todo esto se corrobora con la carta que poseía Baltasar dirigida al padre Romeo. Toda esta confesión es brindada ante integrantes de los Capuleto y de los Montesco, quienes reconocen su error y deciden reconciliarse, pero a un alto precio. Dice entonces Romeo y Julieta, jóvenes, espero que ustedes tengan la oportunidad de leer la obra en algún momento. ¿Cuáles son los temas? Bueno, el tema principal es el amor y sobre todo la pasión juvenil que sobrepasa los obstáculos sociales. Y aparecen otros temas como las rivalidades políticas y las luchas por el poder. Bien, entonces eso es lo que podría manifestarles en torno a esta literatura de la Edad Moderna. Hablemos rápidamente de la Edad Contemporánea. La Edad Contemporánea es el periodo histórico que se manifiesta después de la Edad Moderna. Lo que vamos a apreciar es
fundamentalmente lo que acontece en el ámbito literario durante los siglos XIX y XX. Y empezaremos hablando acerca de un importante movimiento literario del siglo XIX, el romanticismo. Hablemos del romanticismo entonces. El romanticismo es un importante movimiento literario que se originó inicialmente en Alemania y en el Reino Unido. Prevalece en la literatura europea desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. ¿Por qué aparece el romanticismo? El romanticismo aparece porque se asumió como una respuesta a ese racionalismo imperante propio de la Ilustración y del neoclasicismo, y además también asume una postura en contra de la moral burguesa. Entonces, así entenderemos la definición del romanticismo. Como propuesta literaria, el romanticismo comporta una serie de características, como por ejemplo, el predominio de la subjetividad. Y cuando hablamos de subjetividad, debemos tener en cuenta la exposición de sentimientos y emociones. O sea, se explora la interioridad, lo que siente el autor. Además, el romanticismo se caracteriza por el llamado individualismo oculto al yo, que es, sino, en otras palabras, la exaltación de la propia personalidad. El romántico aparece como un ser incomprendido, como un ser único. Muchas veces se aísla y esto es tomado una especie de soberbia, pero no es tanto así. Lo que pasa es que nadie comprende lo que experimenta el romántico. El romanticismo también se caracteriza por darle importancia al concepto de libertad. Hay libertad de creación y hay libertad de pensamiento. El romanticismo también manifiesta su tendencia a la idealización, a la fantasía. Entonces, vamos a tener en consideración pues estos detalles. Por otro lado, la idealización de la naturaleza también aparece como característica del romanticismo. Es decir, el paisaje natural adquiere otra connotación para el romántico. La naturaleza muchas veces comparte el sentir, el dolor, la intimidad del romántico. Y finalmente, destacaremos el interés o la preferencia por el pasado legendario. En ese sentido, vamos a ver cómo los acontecimientos del pasado, los acontecimientos históricos, las tradiciones, resultan ser importantes para el romántico. Esas son las características del romanticismo. Ahora, si hemos dicho de que el romanticismo surgió en Alemania, podríamos mencionar a destacados escritores de origen alemán, como Johann Herder, por ejemplo, como Friedrich Schiller, y destaca también Johann Wolfgang von Goethe. Y si apareció en el Reino Unido, podríamos hablar de representantes ingleses, como por ejemplo Lord Byron, Walter Scott, Percy Shelley, William Wordsworth, William Blake, Samuel Coleridge, entre otros. Entonces, el romanticismo se difundirá por otras latitudes, alcanzando trascendencia en lugares como Francia, por ejemplo, donde aparecen escritores como François-René de Chateaubriand, Alejandro Dumas y Víctor Hugo. En Italia destaca Giacomo Leopardi, y en forma tardía este movimiento literario se manifiesta en España. En España aparecen escritores como José de Espronceda, José Zorrilla y Gustavo Adolfo Bécquer. Muy bien, hablemos a continuación acerca de uno de esos exponentes del romanticismo alemán. Aquí aparece Johann Wolfgang von Goethe, autor de la novela Las cuitas del joven Werther. Johann Wolfgang von Goethe será conocido con el apelativo del genio de Weimar, escritor considerado como figura fundamental de la literatura alemana. Se encargó de liderar el movimiento Sturm und Drang, traducido al castellano, tempestad y pasión,
una propuesta predecesora a lo que llamaremos el romanticismo. El escritor alemán nos ha otorgado importantes obras, entre las cuales, por ejemplo, podríamos mencionar a un poema épico titulado Hermann y Dorotea. Podríamos hacer referencia también a novelas como Las cuitas del joven Werther, de la cual vamos a hablar, y también destaca otro título, Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister. También destaca la obra poética de Goethe, ¿no?, constituida por los epigramas venecianos, por ejemplo, ¿no?, o las elegías romanas. Pero indudablemente destaca en este escritor alemán el desarrollo de obras teatrales. Obras como Stella, Torcuato Tasso, Ifigenia de Táuride y Fausto. Esta última, la más conocida. Muy bien, entonces hablemos de una de las obras más representativas de Goethe, Las cuitas del joven Werther. Seguramente ustedes conocen esta historia, ¿no? Una historia que está dividida en dos partes, ¿no? Veamos qué acontece en la primera parte. El protagonista es Werther, un muchacho quien, hastiado de la rutina que significa vivir en la ciudad, decide abandonar esta y se traslada a un ambiente rural. Llega a un pueblo y en ese pueblo empieza a interactuar con la población. Cerca de ese pueblo se encuentra el valle de Walheim. Y entonces en ese lugar, Werther disfruta del contacto con la naturaleza, el canto de las aves, el rumor de las aguas del río, de pronto los arbustos, las flores, el imponente monte. Entonces, vamos a ver cómo él goza de una gran libertad. Libertad para desenvolverse como artista. Él era pintor y le da tiempo también para leer a su autor favorito llamado Homero. Y como Werther se siente muy bien, Werther entonces le cuenta todo ese estadio de bienestar a través de una serie de cartas a un amigo llamado Guillermo. Y es así como ahora se desenvuelve la vida de Werther. En una ocasión, Werther, durante un baile, conoce a una hermosa joven llamada Carlota. Descubre que Carlota está comprometida con un hombre de negocios llamado Alberto, quien no se encontraba en el pueblo. Y entonces, el hecho de haber conocido a Carlota será un punto de inflexión en la vida de Werther. Porque Werther de pronto siente atracción, una atracción que va creciendo cada día más hacia Carlota, a pesar de que ella está comprometida. ¿Por qué Werther se ha fijado en ella? Por su trato, porque Carlota lo trata como si fuese parte de su familia. Además, Werther la admira, porque ella, siendo tan joven, está al cuidado de su anciano padre y de sus hermanos menores. Ella tiene un trato distinto hacia Werther. En ausencia de Alberto, Carlota llevaba del brazo a Werther por largos paseos, compartía muchas cosas. Werther se había convertido en su confidente. Entonces fíjese pues cómo Werther no podía dejar de pensar en Carlota. Quería verla, quería estar cerca a ella, quería visitarla, hasta que Alberto retorna. Entonces, Alberto se percata de todas estas constantes visitas y entonces él muestra su recelo, pero conoce a Werther y descubre que es un muchacho incapaz de hacer daño a otra persona, soñador, idealista, muy emotivo él. Entonces permite las visitas a Carlota. Miren, Werther tenía la esperanza de que Alberto sea un hombre indigno para Carlota. Y al conocerlo, descubre que también es un buen hombre, trabajador, dedicado, etc. Entonces, ahora en presencia de Alberto, Werther sufre. ¿Y por qué sufre? Porque cuando va a visitar a Carlota, cuando va a tomar el té, o cuando quiere disfrutar de esos paseos por jardines y por parajes, en donde obviamente la naturaleza está presente,
Él lo que ve son las muestras de cariño de Alberto hacia Carlota. O sea, Werther aprecia cómo Alberto abraza a Carlota, la toma de la mano, le coge el talle, etcétera, ¿no? Y entonces, por dentro, él sufre y se va al valle de Welheim. ¿Para qué? Para de pronto él, de alguna manera, pues, aflorar ese sufrimiento. Sí, ¿no? Entonces, esta situación ya es inadmisible y se lo comenta a Guillermo. Y Guillermo le recomienda, si acaso no tiene oportunidad, pues olvidar a la muchacha. Entonces, con esa intención, Werther aduce de que va a abandonar el pueblo. Y efectivamente, se va a la ciudad por cuestiones laborales. Así entonces termina esa primera parte. En la segunda parte de la novela, apreciaremos cómo Werther ahora vive en la ciudad, trabaja para el embajador, pero ahora su vida es poco grata. Sucede que hay normas, de pronto él no tiene esa libertad de poder desenvolverse como artista, no puede opinar como él quisiera, y entonces eso lo tiene cansado. Además, también el embajador era un tipo, pues, bastante caprichoso, en fin, todo esto le molesta. Estando en la ciudad, a través de una carta, se entera de que Carlota y Alberto han contraído nupcias. Y esto ya fue fatal para Werther. Werther renuncia a su trabajo y entonces abandona la ciudad, decide realizar un breve viaje a su pueblo natal. Luego se queda en la casa de un príncipe, una casa de campo, y en ese lugar Werther tiene ideas totalmente alocadas, como por ejemplo, él pretende enrolarse al ejército y participar de las guerras, quizás entregar su vida por la patria, pero desiste de esas ideas. Él emprende el retorno hacia el pueblo donde conoció a Carlota. Y al regresar, al visitar nuevamente a Carlota, se da cuenta de que su amor nunca se extinguió. Se da cuenta de que él sigue enamorado de ella y la visita constantemente y las visitas se hacen frecuentes, lo que ya empieza a incomodar a Alberto. Incluso Alberto le hace una advertencia a Carlota: por favor, dile que ya no venga a visitarte, la gente está rumoreando por acá. Y es así como Werther sentía tal grado de desesperación que empieza en él ya a aflorar la idea del suicidio. Entonces, en una discusión con Alberto, incluso aduce de que el suicidio es de pronto una solución. En la casa de Alberto habían 2 pistolas colgadas. Y entonces, en una ocasión, a manera de juego, de comillas, Werther coge una de las armas y se apunta en la cabeza. O sea, ya está rondando esa idea. Sí. Bueno, lo cierto es que ya esta situación es inadmisible. Entonces, Carlota le dice a Werther: por favor, la gente está hablando, no me busques más, siquiera espera que pasen las fiestas de fin de año. Y entonces Werther se siente mal, triste, abatido. Entonces, bueno, él dice: está bien, bueno, no quieres saber de mí, corre. Entonces, una ocasión, en ausencia de Alberto, va a la casa de este, pero solamente para que le devuelvan unos libros. Ni siquiera quería entrar en contacto con Carlota. Pero fíjese cómo son las cosas, ¿no? Carlota, si bien le había dicho a Werther que no la busque, esperaba que él vaya. Y entonces hace todo lo posible por conversar con él, pero Carlota también había estado comparando de alguna manera el comportamiento de Werther con el comportamiento de Alberto. Alberto era trabajador, dedicado, pero falto de imaginación. Era bastante frío. Werther no. Werther se emocionaba de lo más simple y sencillo de su entorno. Era bastante efusivo, algo distinto. Carlota pensaba, ¿no? Si tan solo él fuese mi hermano,
lo tendría conmigo todo el día, compartiríamos, hablaríamos, jugaríamos, ¿no? ¿O por qué no él se ha fijado en alguna de mis amigas? Claro, podría ser acaso la pareja de una de mis amigas. Y se pone a comparar a sus amigas y decía, no, ella no se lo merece, ella no se lo merece, ella no, él solamente merece que yo esté a su lado. O sea, miren esa situación, ¿no? Como que Carlota quiere, pero al mismo tiempo se retrae, una situación así. Entonces, finalmente, habla con Werther y le dice, bueno, te dije que no vengas. Y Werther le dice, bueno, yo no te dije que iba a respetar ello. Además, he venido por algunos libros. Entonces, empiezan a conversar y Carlota aprovecha la oportunidad y le dice, ¿por qué no me lees algo? Y recuerda a Werther que había estado traduciendo algunos relatos de Ossian, ¿no? Y empieza a leer esos textos frente a Carlota como solía hacer con poemas. Pero de pronto lo que lee es una historia de amor frustrado. O sea, prácticamente a través de esa lectura, Werther confiesa sus sentimientos hacia Carlota. Y Werther no puede evitar derramar lágrimas ante ella, y Carlota también empieza a derramar lágrimas, de repente porque ambos saben que el amor es algo prohibido, es algo que no se puede dar entre los dos. Y de tanta desesperación, Werther se arroja a los pies de Carlota y empieza a llorar ante ella. Entonces, Carlota se siente totalmente extrañada. Carlota entonces decide coger de las manos a Werther, lo hace incorporar, ambos están frente a frente y ella coge esas manos de Werther y la aproxima hacia su regazo, hacia su pecho. Werther entonces está experimentando una situación que nunca antes había vivido con Carlota y él se aproxima con la intención de besarla y ella se deja llevar por el momento. El encuentro de los labios es inminente y pareciera que Werther estaría tocando el cielo. Él está besando a Carlota y en medio de ese beso de pronto se escucha con una tonalidad tenue como ella nombra a Werther y le dice Werther y le vuelve a decir Werther, pero después ese Werther es más enérgico. Werther, le dice, y lo empuja. Y entonces en ese instante ella parece que reacciona. Es una mujer casada, recordemos, y decide esconderse dentro de una habitación. Werther, desesperado, quiere que Carlota salga para explicarle lo que ha motivado esa reacción, ese beso, pero ella no le responde. Y de tanta desesperación, Werther prácticamente se arroja al suelo. Está como casi inerte y bueno, se queda dormido. Hasta que viene una criada y esto hace que Werther reaccione y se incorpore. Carlota seguía dentro de la habitación. Werther esperaba que salga ella, pero no salió. Entonces Werther se va a despedir misteriosamente. Le dice a Carlota, adiós para siempre. ¿Y por qué dice esto Werther? Porque esas ideas suicidas se están consolidando. Werther entonces regresa a sus aposentos, Alberto retorna al pueblo, Carlota se muestra intranquila, no sabe si contarle o no contarle lo que había pasado, pero Werther, como asume que está viviendo un triángulo amoroso en el cual el suicidio es la única salida, Werther le envía una carta a Alberto, expresándole que pronto irá a un corto viaje y para su protección necesita las pistolas que están colgadas en la pared de su casa, a manera de préstamo. Y entonces, cuando termina de leer esa carta, Alberto le ordena a Carlota descolgar esas armas. Pero Carlota tiene un presentimiento. Y el criado de Werther lleva esas pistolas hasta donde su amo, y entonces Werther empieza a acariciar las pistolas que han sido tocadas por las manos de Carlota. La decisión está tomada. Es vísperas de Nochebuena, o sea, un 23 de diciembre. En la noche, en medio de la soledad,
en medio de los recuerdos, Werther coge el arma y vamos a ver cómo él decide apuntarse, ¿sí?, por encima del ojo izquierdo y dispara. Entonces, por ahí un vecino escuchó el fogonazo, pero no le prestó importancia. Así entonces, vamos a ver cómo a la mañana siguiente, uno de los criados va en búsqueda de Werther y lo encuentra en medio de un charco de sangre. Werther se había reventado la cabeza, los sesos estaban esparcidos, pero increíblemente, Werther seguía respirando. Débilmente, pero seguía respirando. Su corazón latía débilmente y se le brindaron los cuidados del caso, pero su muerte sería algo inevitable. Werther aparecería entonces en su cama con la cabeza vendada, una venda totalmente ensangrentada, y las personas conocidas buscaban a Werther y lloraban ante él. Cuando Alberto se entera de lo que había pasado, no lo podía creer y Carlota termina desmayándose. Entonces, vamos a ver cómo la muerte de Werther era algo inevitable y aconteció a mediodía. Pero Werther ya había dispuesto el lugar donde debía ser enterrado y se procuró, pues, hacerlo lo más pronto posible. Así pues, en la noche, golpe de 11 de la noche, se hará ese entierro. El detalle es que Alberto no tuvo el valor de estar presente allí y ningún religioso también asistió. Entonces, así es como finaliza Las cuitas del joven Werther. ¿Cuáles son los temas abordados a través de la novela? Bueno, uno de ellos es el deseo amoroso, el amor prohibido, la exaltación de la naturaleza y la vida burguesa. Temas desarrollados en esta obra. Las cuitas del joven Werther es catalogada como una novela de tipo epistolar, debido a su estructura, que aparece a manera de sucesión de cartas. Inicialmente la obra fue publicada en el año 1774, pero después fue reelaborada y a partir de la publicación de 1782 posee la estructura con la cual la conoceremos en la actualidad. ¿Por qué es importante la novela? Porque con su publicación se inicia el romanticismo intimista y a la vez sienta las bases para el desarrollo de la novela moderna. Importante mencionar entonces también de que Las cuitas del joven Werther describe con gran detalle la vida burguesa en contraposición a la personalidad de Werther, o sea, a su idealismo, a su pasión exaltada y a su capacidad de emotividad ante la naturaleza. Bien, eso es lo que podría decirles en torno a Las cuitas del joven Werther, una novela que fue tan famosa y tan influyente en su época que fue causa de suicidios de amor en la época. Imagínense cuán impactante fue la obra. Una obra basada en hechos de la vida real, a propósito. O sea, Goethe se enamoró de una mujer llamada Charlotte Bath, pero ella contrajo nupcias con otro hombre. En fin, suele pasar. Bien, dejemos de lado entonces al romanticismo y rápidamente ingresemos al abordaje del realismo. El realismo es otro de los importantes movimientos literarios del siglo XIX. El realismo apareció en Francia durante los primeros momentos de la segunda mitad del siglo XIX. Como propuesta literaria, el realismo apareció como reacción contra el romanticismo. Y si el romanticismo destacaba el aspecto subjetivo, el realismo, por el contrario, destacará el aspecto objetivo, la realidad social, el entorno. Entonces, vamos a ver cómo el realismo busca la objetividad. ¿Y a qué llamaremos objetividad? A mostrar la realidad tal y como es. ¿Y cómo se logra mostrar la realidad tal y como es? ¿Cuál es el recurso que utilizarán los escritores del realismo? El recurso es la descripción detallada. Se describe detalladamente el ambiente social, el contexto histórico
y las conductas y vivencias de los personajes. Entonces, eso es lo que vamos a poder apreciar en lo que respecta al realismo. ¿Quiénes son los representantes de ese realismo francés? Por ejemplo, aparece el escritor Henry Bale, más conocido como Stendhal. Stendhal nos ha otorgado una novela emblemática del realismo titulada Rojo y Negro, la historia de Julien Sorel y de su arribismo para alcanzar cierto estatus social. Otro representante del realismo francés es Honoré de Balzac. Honoré de Balzac nos ha otorgado un compendio novelístico bajo el título de La Comedia Humana, y en La Comedia Humana destaca la novela Papá Goriot. Entonces, Papá Goriot era un hombre sacrificado, un hombre que entrega los últimos ahorros que tenía para que sus hijas no experimenten penurias económicas y guarden las apariencias, porque estaban casadas con hombres de cierto estatus social. Pero a pesar de ayudarlas económicamente, cuando él recae mal, ellas no van a visitar al padre por la prohibición de sus respectivos maridos. Entonces, en sus últimos momentos, el personaje llamado Eugenio de Rastignac será pues quien acuda a los últimos minutos, a los últimos momentos de Papá Goriot, como despectivamente se le conocía a este personaje. Gustave Flaubert es otro representante del realismo francés. Es autor de la novela Madame Bovary, una novela que nos presenta la historia de Emma, una muchacha pueblerina que tiene el deseo de alcanzar pues cierto estatus y quiere vivir pues emulando a aquellas heroínas de las novelas románticas, ¿no? Pero lamentablemente la realidad es distinta, ¿no? Lleva una vida mediocre tras casarse con el médico Charles Bovary, de quien tomará el apellido. Y entonces, buscando nuevas experiencias, tendrá pues amantes como Rodolfo y como León. Entonces, como se deja llevar por la imaginación, se hace de una serie de deudas insalvables, impagables, y por lo tanto, ella termina quitándose la vida consumiendo arsénico. En fin, es una de las historias también emblemáticas de ese realismo francés. Pero ese realismo francés llega a ejercer una importante influencia en otros lugares, como es el caso de Rusia. Y en Rusia van a destacar escritores como León Tolstoy y Fedor Dostoyevsky, del cual hablaremos a continuación. Dostoyevsky es el autor de la novela titulada Crimen y Castigo. Fedor Dostoyevsky nació en Moscú en el año 1821. La importancia que él tiene dentro de la literatura universal radica en que se le va a catalogar como el verdadero iniciador de la novela psicológica. Y es que hay que tener en consideración que la obra que nos ofrece Dostoyevsky refleja con gran intensidad el complicado mundo interior de sus personajes y propone un profundo análisis de las vivencias psicológicas que experimentan estos mismos personajes. Dostoyevsky nos ha otorgado importantes obras novelísticas. Podríamos hablar de títulos como El jugador, El idiota, Humillados y ofendidos, Memorias del subsuelo, Crimen y castigo, Demonios y Los hermanos Karamazov. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, antes de prestar atención a Crimen y Castigo, es determinar las características más resaltantes de su obra. En primer lugar, apreciaremos cómo el autor procura realizar un profundo análisis de la subjetividad de sus personajes. O sea, vamos a ver cómo hay aspectos psicológicos que experimentan estos personajes, miedos, conflictos, motivaciones, temores, etc. Eso lo brinda el escritor ruso. Pero también hay que destacar que la narrativa que nos propone Dostoyevsky se caracteriza por su tendencia hacia lo dramático. ¿Y por qué tendencia hacia lo dramático? Miren, uno de los aspectos que caracteriza al género dramático es
la representación de las acciones a través del diálogo y movimiento. Reitero, diálogo y movimiento. Cuando decimos de que la obra de Dostoyevsky tiende hacia lo dramático, significa de que él recoge un elemento fundamental del género dramático, que es el diálogo y también los monólogos. Por lo tanto, el diálogo adquiere importancia en la narrativa de este escritor, ¿no? Diálogos intensos a través de los cuales los personajes opinan, dan su punto de vista, etc. A la vez, vamos a ver cómo la obra de Dostoyevsky nos presenta una serie de preocupaciones morales y religiosas. Además, expresa su solidaridad con el sufrimiento humano. Los personajes no pueden ser ajenos al dolor de los otros. Y por último, la atormentada. Muchas veces los personajes están experimentando situaciones difíciles y recurren a su fe, recurren al aspecto religioso para, de alguna manera, sobrellevar lo que están atravesando. Entonces, jóvenes, esas son las características de la obra de Dostoyevsky. Rápidamente, hablemos acerca de su novela más emblemática, Crimen y Castigo. Crimen y Castigo apareció en forma de folletines y por entregas en el año 1866. O sea, en las publicaciones periódicas más importantes, eventualmente se publicaban partes de la novela. La novela tiene como protagonista a Rodion Romanovich Raskolnikov, un estudiante universitario, el cual está atravesando problemas económicos. No puede pagar sus estudios en la universidad y por lo tanto deja la universidad para él simplemente llevar una vida en donde prácticamente se encontrará encerrado en la habitación que él renta en los suburbios de San Petersburgo, la ciudad donde se desarrollan los acontecimientos. Entonces, encerrado en su habitación, Raskolnikov, basándose en su formación teórica e intelectual, considera de que el ser humano es susceptible a ser clasificado. Y entonces establece la siguiente clasificación. Para Raskolnikov hay dos tipos de seres humanos: los superiores o extraordinarios y los inferiores o simplemente ordinarios. Los seres humanos superiores o extraordinarios, según Raskolnikov, rigen el destino de la sociedad, están por encima de la moral de otros y pueden disponer de la vida de los seres humanos inferiores. Bajo ese enfoque, Raskolnikov considera que en San Petersburgo hay una persona que atenta contra los intereses de la sociedad, y esa persona es una anciana prestamista de nombre Aliona Ivanovna. Por lo que entonces Raskolnikov traza un proyecto: deshacerse de esa mujer para hacer un bien a la sociedad. Pero claro, para plasmar ese proyecto debe ultimar ciertos detalles. Por ejemplo, cómo encontrar a la anciana en su departamento sola o cómo salir de allí sin ser reconocida. Y es así como Raskolnikov lleva consigo un reloj que es un recuerdo familiar a ser empeñado, y a Aliona Ivanovna le otorga una miseria, unas cuantas monedas a Raskolnikov. A él no le interesa lo obtenido, a él le interesa, reitero, ultimar esos detalles. Y con esas pocas monedas, Raskolnikov se traslada a una taberna. Si bien es cierto, quería vivir aislado, ahora necesita del contacto de los otros. Y en la taberna conoce a Semyon Marmeladov, un exfuncionario, el cual ahora se dedica al consumo de alcohol. Marmeladov le empieza a hablar a Raskolnikov y le cuenta detalles de su vida, ¿no? De cómo él era un hombre trabajador, pero cómo se dedicó al alcoholismo. En segundas nupcias se unió a una mujer llamada Katerina Ivanovna, con quien ha tenido hijos, pero ella ahora está enferma. Tiene otra hija llamada Sonia, que se dedica a la prostitución para ayudar económicamente a su familia. Bueno, todos esos detalles se lo cuenta Raskolnikov. Raskolnikov entonces decide acompañar a Marmeladov a su departamento y en él atestigua todo lo que le había contado.
¿no? La mujer de Marmélado está enferma de tuberculosis, los hijos no han comido, no han bebido, no han ingerido alimentos, todo Marmélado lo había gastado en bebida. Entonces, vamos a ver cómo es una experiencia deplorable. Raskolnikov entonces retorna a su habitación y la criada llamada Anastasia le dice que hay una carta para él. Entonces, Raskolnikov lee el contenido de la carta que ha sido escrita por su madre llamada Pulqueria. A través de esa carta, ella se disculpa con su hijo por no darle el dinero que éste requiere para costear los estudios, pero le cuenta también que Dunia, hermana de Raskolnikov, tras un inconveniente con la familia Svidrigailov, donde servía, ha iniciado un romance con un hombre de negocio llamado Lujin y que pronto se casarán, cuenta la madre. La dote de ese matrimonio permitirá costear tus estudios, Rodia, así le dice Pulqueria. Y al final de la carta se anuncia la pronta llegada de la madre y de la hermana de Raskolnikov a la ciudad. Raskolnikov termina de leer esa carta lleno de amargura porque se da cuenta de que su hermana pretende casarse no por amor, sino por interés. Y es algo que él no puede permitir. Esta es otra motivación para que Raskolnikov de una vez ya plasme ese proyecto que había trazado. Por ende, entonces, Raskolnikov, provisto de un hacha que ha obtenido de la cocina del edificio donde él reside, va en búsqueda de Aliona Ivanovna. A través de una conversación en la calle, se había enterado de que la anciana estaría sola. Su hermana Elisabetta, a eso de las 7 de la noche, estaría arreglando algunos negocios. Por eso Raskolnikov va en búsqueda de Leona Ivanovna y la mujer ve al visitante con bastante recelo. Pero Raskolnikov le dice que tiene un paquete que quiere empeñar. Según él, una pitillera de plata. Pero en realidad era un trozo de carbón que había sido envuelto y amarrado. Y como más puede la codicia, la anciana procuraba abrir ese paquete, lo que es aprovechado por Raskolnikov, quien ingresa al departamento de la anciana y en un descuido de ella, él saca el hacha que había llevado escondido debajo del abrigo y le empieza a asestar hachazos en la cabeza. Y finalmente mata a la anciana. Luego de ello, ingresa en su habitación y encuentra algo de dinero y joyas, no mucho, lo pone en su bolsillo y cuando sale de la habitación se estremece Raskolnikov, porque en el interior del departamento encuentra a Elisabetta. Elisabetta había regresado, pero no había hecho ningún ruido. Ni siquiera al ver a su hermana muerta había gritado. Y al ver al asesino, Elisabetta se queda totalmente paralizada. Y también ella no emite ningún grito, ninguna palabra. Y Raskolnikov, en su desesperación, no tendrá otro camino que también matar a esta otra mujer. Mata a Elisabetta, pero ahora debe huir de ese departamento que está en un piso elevado. ¿Cómo hacerlo? Entonces, vamos a ver cómo Raskolnikov lo primero que hace es cerrar por dentro la puerta cuando dos hombres llaman a él. Empiezan a tocar la campanilla sin obtener respuesta en el interior y les extraña esta situación. Por lo tanto, esos dos visitantes buscarán al portero y descienden las escaleras, lo que será aprovechado por Raskolnikov, quien hace lo mismo y antes de encontrarse con el conserje y con los visitantes, se esconde en un departamento vacío que estaba siendo remodelado y pintado. Y así evade a esos dos hombres que vuelven a subir las escaleras y también al conserje, y así tiene el camino libre para huir. En su desesperación, Raskolnikov llega a su habitación y termina desmayándose. Entonces tiene pesadillas, en fin, visiones, pero cuando amanece, Nastasia le dice a Raskolnikov que hay una denuncia, o sea, hay una citación que debe de pronto él arreglar. Debe ir a la comisaría. Raskolnikov pensaba que ya se le había descubierto, pero la denuncia era por no haber pagado los meses de estancia. Entonces Raskolnikov se compromete así a hacerlo, pero cuando él regresaba a su habitación,
Pensaba de que la policía lo había registrado en su ausencia. Cuando retorna, encuentra todo normal, tal y como lo había dejado, y ahí se percata de los errores que había cometido. Su pantalón tenía las bastas manchadas de sangre y el botín estaba dentro de su habitación. Por lo tanto, se va a la calle con la intención de esconder, pues, lo que había robado. Lo hará en un jardín prácticamente abandonado. Raskolnikov entonces empieza a transitar las calles de la ciudad, pero retornará a su habitación. Estará pues manifestando síntomas de alguna enfermedad, fatigas, cansancio, desvaríos, y es que no comía bien, fiebre eventualmente. Sus amigos se preocuparán por él, entre ellos Razumikin, el mejor amigo de Raskolnikov, y otros como el médico Zosimov y el secretario Samiotov, quienes en algún momento visitarán a Raskolnikov. Lo cierto es que Lujin, el pretendiente de Dunia, visita a Raskolnikov, pero como él está en contra de esa relación, tiene una discusión y lo trata mal. Posteriormente, vamos a ver cómo en una de esas salidas, porque estaba hastiado de estar en su habitación, Raskolnikov, quien recorría la calle de la ciudad, atestigua cómo un carruaje ha atropellado a un hombre, el cual era Marmélado. Acompañado por otros, llevará a Marmélado a su departamento, pero su muerte será inevitable, lo que causa una gran preocupación y tristeza en su familia. Allí es entonces que ha de conocer a Sonia y será el principio de una amistad entre ambos. Sucede entonces que llegan a la ciudad, la madre y la hermana de Raskolnikov se hospedarán cerca donde él reside y lo invitan a participar de una cena a la cual debe asistir también Lujin. Raskolnikov no quería ir, pero finalmente es convencido por su mejor amigo y cuando participa de esta cena hace todo lo posible para que su hermana acabe esa relación. Mientras tanto, vamos a ver cómo un familiar de Razumikin, el juez de instrucción Porfirio Petrovich, será el encargado de hacer las indagaciones en torno al crimen. Y este juez de instrucción considera de que Raskolnikov es el principal sospechoso. Su acoso será constante. Pero aparte de ese acoso, en Raskolnikov también empiezan a generarse dudas acerca de su supuesta superioridad y necesita confesarle a alguien lo que había hecho. Raskolnikov finalmente decide confesar su crimen ante Sonia y Sonia se sentirá totalmente estremecida. Le recomienda que coja la Biblia, que se arrepienta, que haga penitencia, etc. Pero dicha confesión fue escuchada por un personaje llamado Svidrigailov. Entonces, Svidrigailov, Arcadio Ivanovich Svidrigailov, para ser exacto, era el antiguo patrón de la hermana de Raskolnikov. Estaba enamorado de ella. Y entonces fue hasta la ciudad a buscarla. De tal manera entonces que intenta que Raskolnikov interceda para que tenga una cita con Dunia. Pero Raskolnikov se niega, a pesar de que Svidrigailov lo ha chantajeado con divulgar la verdad, y lo propio hará con Dunia. Quiero tener una reunión contigo, o confieso que tu hermano es el asesino. Al final, entonces, vamos a ver cómo tiene esa entrevista con Dunia. Él quiere abusar de ella, pero Dunia sale bien librada. Prácticamente, ella le expresa su intención de no querer saber nada con él. Y decepcionado, Svidrigailov termina suicidándose. Vamos a ver entonces cómo acontecen algunos hechos en donde el juez de instrucción Porfirio Petrovich se entrevista con Raskolnikov. Tras muchos acosos, le dice: yo ya descubrí la verdad, tú eres el asesino, así que te recomiendo que tú mismo seas quien debe entregarse. Te doy plazo durante este tiempo. Raskolnikov termina confesando entonces su delito a las autoridades por recomendación de Sonia. Ya para esto se había despedido de su madre y de su hermana
y por lo tanto Raskolnikov será condenado a realizar trabajos forzados en Siberia durante 8 años. Como Sonia se ha enamorado de Raskolnikov, ella ha dejado la prostitución y por lo tanto decide acompañar a Raskolnikov hasta la prisión. Entonces, estando en prisión, Raskolnikov se entera de algunos hechos lamentables, como la muerte de su madre, que había perdido la cordura, y el hecho de que Dunia había iniciado una nueva relación amorosa con el mejor amigo de Raskolnikov, es decir, con Razumikin. Raskolnikov estará enfermo, se recuperará, Sonia siempre pendiente de él, los reos lo trataban mal, él también los rechazaba, pero después Sonia estará enferma, no sabrá de ella. Cuando ella se recupera y lo vuelve a visitar, ahí Raskolnikov no puede evitar reconocer sus errores. Él es un hombre común y corriente, nunca fue un hombre superior y empieza a tratar con los presos. Además, también reconoce que está enamorado de Sonia. Pero la historia de amor entre él y ella será motivo para una nueva novela, según el narrador. Así finaliza entonces Crimen y Castigo. ¿Cuál es el tema principal? ¿Cuál es el tema central de esta obra? El tema central entonces es el conflicto que se suscita entre una moral intelectualista antihumanitaria y una moral cristiana considerada como humanitaria. O sea, en Raskolnikov hay un conflicto de orden ético. Por un lado, sus principios intelectuales antihumanitarios que lo impulsa a despreciar a los seres inferiores, y por otro lado, sus convicciones más humanitarias, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, estas últimas se van a acentuar tras conocer a Sonia. Sonia se convierte en un personaje muy influyente en Raskolnikov, porque acerca al protagonista al cristianismo. Sentimientos, entonces, como, por ejemplo, el amor, la compasión y hasta la misma culpa, acercan al personaje a esa esfera cristiana, lo que le otorga un matiz un tanto más humanitario. Esto en cuanto al tema central. Hay otros temas, como el amor como factor de regeneración moral. Entonces, vamos a ver cómo la relación afectiva que sostiene Raskolnikov con Sonia resquebraja, pues, todas esas ideas, todos esos conceptos teóricos, todos esos principios intelectuales antihumanitarios, y por lo tanto vamos a ver cómo el amor que le brinda a esta mujer al protagonista permite que éste reconozca su error moral y a su vez asuma el fracaso de su supuesta superioridad. Metafóricamente, Sonia en la novela representa la luz de la esperanza cristiana en el fondo del abismo de la culpa. Bueno, otro de los temas es la culpa que atormenta a Raskolnikov. Muy por el contrario a lo que había anticipado el protagonista, Raskolnikov se sentirá atormentado por el temor y por los remordimientos, y cuando finalmente cede a la culpa, apreciaremos el desmoronamiento de sus postulados teóricos y de sus convicciones morales. Finalmente, la pobreza y los problemas sociales. La pobreza ha de considerarse como un factor que determina el comportamiento de los personajes, incluidos Raskolnikov y Sonia. Si no hubiese sido pobre, es muy posible que Raskolnikov no hubiese asesinado a la anciana. Y si no hubiese sido pobre, Sonia no hubiese incursionado en la prostitución. Pero aunado a este ambiente de miseria, aparecen los problemas sociales, entre ellos el alcoholismo y la prostitución. Bueno, finalmente, en cuanto a Crimen y Castigo, debemos aseverar, pues, que la novela, que es extensa y compleja, es susceptible a ser apreciada desde dos niveles de lectura, el nivel superficial y el nivel profundo. En el nivel superficial apreciaremos el desarrollo de la trama policial, el asesinato, la investigación y la posterior sanción social para el culpable. Pero en el nivel mucho más profundo apreciaremos el conflicto interno, ¿sí?, que experimenta el protagonista. De tal manera entonces que, como se trata de una novela psicológica, el foco de interés es la mente y
los diversos conflictos y preocupaciones de el protagonista Raskolnikov. Bien, entonces dejemos de lado ello rápidamente. Hablemos de la narrativa del siglo XX, las características y representantes. La narrativa contemporánea que aparece a inicio del siglo XX se caracteriza porque plantea una visión universal e histórica del hombre. O sea, el ser humano es apreciado de una perspectiva mucho más amplia. Se caracteriza también por su temática múltiple, temas variados, históricos, sociales, psicológicos, cotidianos, políticos, etc. Pero sobre todo destaca por sus innovaciones técnicas, es decir, recursos que van a buscar superar a la narrativa tradicional. ¿Cómo se hace perceptible en el punto de vista del narrador? En la narrativa tradicional prevalecía el narrador omnisciente, el que lo veía todo y el que lo sabía todo, es decir, sabe lo que ven, piensan y sienten los personajes y dispone la participación de estos. Pero a partir de la narrativa contemporánea, el narrador ya no tendrá un conocimiento completo de la historia y los personajes. Su conocimiento es parcial. Por lo tanto, la información que será brindada a los lectores partirá a partir de los propios personajes, quienes adquieren independencia a través de sus diálogos o a través de sus monólogos. Otra innovación técnica tiene que ver con los procedimientos narrativos. Se incorpora un nuevo procedimiento narrativo sumado al relato, los diálogos y la descripción. Este nuevo procedimiento es el monólogo interior, una técnica a través de la cual se ingresa en la mente de los personajes y conoceremos sus íntimos pensamientos y sentimientos, ¿no? Es una superposición de ideas o libre fluir de la conciencia. Y finalmente, el tratamiento de los diversos planos temporales. Las historias ya no respetan de pronto esta linealidad, inicio, nudo, desenlace. Las historias aparecerán totalmente desordenadas. Se evidencian cambios drásticos de tiempo y de espacio por influencia del cine, ¿no? Y ahí aparecen los famosos flashbacks, ¿no? Los saltos temporales al pasado, o los flash forward, saltos temporales al futuro. Muy bien, entonces, hablemos de los autores más representativos de la narrativa contemporánea, como los norteamericanos Ernest Hemingway y William Faulkner, o algunos escritores europeos como Marcel Proust, Franz Kafka, James Joyce, Thomas Mann, Virginia Woolf, entre otros. Hablemos de Franz Kafka y la metamorfosis. Kafka, escritor de origen checo, nos otorga una obra a través de la cual expone la angustia y el absurdo en la vida del hombre contemporáneo. Autor de obras como La Metamorfosis, Un Castillo, América y El Proceso. Entre estas obras destaca indudablemente La Metamorfosis, publicación de 1915, cuyo protagonista es Gregorio Samsa, un viajante de comercio, el cual un día despierta transformado inexplicablemente en un insecto. Como insecto experimenta la incomprensión por parte de su familia, su padre, su madre, su hermana Grete y sus empleadores, ¿no? Incluso el gerente de la empresa para la cual trabaja va en búsqueda de Gregorio porque éste no ha abordado el tren que salía a las 5 de la mañana. Y es así entonces como finalmente el gerente descubre la nueva fisonomía de Gregorio y huye del lugar. Entonces el padre estará muy incómodo, él no entiende la situación, lo propio la madre. Grete es la única que demostrará cierto sentido de solidaridad porque ella ingresará en la habitación donde Gregorio pasará encerrado el resto de sus días, limpiará, le dará alimentos a nuestro protagonista, pero poco a poco ella olvidará esas labores. Entonces, vamos a ver cómo en una ocasión el padre se muestra violento con Gregorio al arrojarle manzanas, puesto que creía que por su culpa la madre de Gregorio se había desmayado. Entonces, una de esas manzanas le impactará en el caparazón y prácticamente esto conllevará a la muerte del personaje. Antes de que esto suceda, desde debajo de un mueble donde solía esconderse dentro de su habitación, veía la rutina en la cual había recaído su familia. Su familia siempre hacía lo mismo, como por ejemplo el padre que llegaba de trabajar, se la pasaba toda la noche con ese uniforme, con el cual al día siguiente también se iba a trabajar.
Tras un percance con algunos huéspedes que se hospedaban en la casa de los Sansa, finalmente, en medio de la incomprensión, de la soledad, de la marginación, Gregorio termina muriendo. Y el día en el cual muere, la familia reúne las pocas monedas ahorradas y deciden salir de paseo. Así finaliza la metamorfosis, cuyo tema principal es la alienación del sujeto moderno que conduce a una automatización de su vida cotidiana. O sea, ¿qué llamaremos alienación? A dejar nuestra identidad para convertirnos en algo que no somos. Hay otros temas en la obra: el autoritarismo del padre, la mutación del hombre en insecto, la rutina de la vida burocrática, la marginación del otro, es decir, del diferente, y la explotación del hombre por el hombre. Y a ello le sumaríamos la incomunicación entre padres e hijos. Muy bien, entonces, miren, a través de la obra se expone lo siguiente: el trabajo ha deshumanizado al hombre. Por lo tanto, la transformación, la mutación que ha experimentado Gregorio refleja el absurdo en lo que se ha tornado la existencia humana y lo incomprensible de su situación, porque Gregorio, transformado en insecto, ya no es útil para la sociedad. O sea, Gregorio ha quebrantado una norma y se ha convertido en un ser marginal, y como ser marginal debe ser liquidado, debe ser eliminado por la sociedad oficial representada por el padre y los empleadores del protagonista. Bien, estimados alumnos, esto sería todo en cuanto a la exposición de la presente clase del día de hoy. Y bueno, continuemos. Ahora corresponde apreciar la resolución de las preguntas. Pero un pequeño detalle en la pregunta 10. Miren, el orden de las letras A, B, C, D, ustedes se percatarán en la pregunta 10, que no aparece tal y como lo están visualizando, ¿no? Es un pequeño error de tipeo, pero creo que ustedes pueden corregir ello, ¿sí? Por eso les muestro esta diapositiva. ¿Lo corrigieron? ¿Se han percatado de ese pequeño error en las letras? ¿Se han percatado de ese error? Corríjalo. Rápidamente, mientras comparto las claves de las preguntas planteadas para la presente semana, el narrador omnisciente, te comento, es aquella voz enunciativa que cuenta una historia, ¿verdad? Aparece la narrativa tradicional. Se dice que el narrador es omnisciente, omni, todo, siente, conocimiento, ¿no? O sea, lo conoce todo, sabe lo que pasó, lo que pasa y lo que podría pasar. Sabe lo que ven, lo que piensan y lo que sienten los personajes. El narrador omnisciente es como un dios que cuenta la historia. Pero a partir de la narrativa contemporánea, la intención consiste en superar a ese narrador omnisciente. El narrador no tiene por qué saberlo todo. Por lo tanto, en la narrativa contemporánea aparece un narrador que tiene un conocimiento parcial. Ya no lo cuenta todo para que se entere el lector. ¿Cómo el lector se entera de esos vacíos? A través de los diálogos entre los personajes, a través de sus monólogos. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que podríamos establecer como innovación técnica de la narrativa contemporánea, la superación de ese narrador omnisciente, y ya expliqué qué es un narrador omnisciente. Josué, en la 10 hay un error en las letras, revisen por favor. En vez de decir A, B, C, D, E, creo que el orden ha sido alterado. Entonces, para que no haya confusión en cuanto a la clave, a la respuesta, tengan en cuenta este orden, ¿no? Este orden de aquí. ¿Ya lo corrigieron? ¿Lo llegaron a corregir? Espero que sí. Correcto, muy bien. Estas han sido las claves, jóvenes. Tómenle de inmediato captura de pantalla. Y bueno, no quiero que ustedes no disfruten de su break. Tienen que salir a su break, tienen que respirar. Mi agradecimiento con ustedes, jóvenes, y conmigo será hasta la siguiente semana. Cuídense, nos vemos.